Yo creo que hay que mirarlo en varios niveles, como una suerte de varios estratos que están interconectados y no son puros, pero tiene sin duda alguna un impacto muy fuerte, muy importante en el mundo organizativo. Pero será diferente en función de esta suerte de estratos o capas del tejido organizativo y social en Bolivia. Hay históricamente 5 organizaciones que se han denominado el Pacto de Unidad, que han sido el soporte fundamentalmente en la primera etapa del gobierno del movimiento al socialismo, la base social puesta desde la organización, que generaba además la directriz política y los horizontes políticos, más que una directriz muy orgánica política, al proyecto vinculado al movimiento del socialismo y fundamentalmente esta noción del Estado plurinacional y de ese horizonte del vivir bien en el proyecto. Ese pacto de unidad han sido organizaciones que por autoadhesión se autoidentifican como indígenas o campesinas, y esas organizaciones, no voy a reproducir todo el proceso existente, han pasado en su proceso de relacionamiento, ya no con el MAS, sino con la estructura de Estado, el aparato burocrático del poder y del Estado, por distintos momentos más conflictivos, más tensos, momentos más complementarios, momentos de cooptación desde el Estado, pero también momentos de plena adhesión y de defensa del proyecto político del Estado, y por segmentos, no es una participación unitaria y monolítica. Ya han pasado en esos procesos, en este tipo de relación con el gobierno central, con el gobierno del movimiento al socialismo, con momentos varias de estas organizaciones de divisiones, y en muchos casos divisiones fomentadas desde el aparato de gobierno. Ahora, la conflictividad interna del movimiento al socialismo está visualizando un campo de divisiones mucho más fuerte. Y tiene que ver también con la manera en que las organizaciones se relacionan con la gestión del aparato estatal y de alguna manera con la distribución de los recursos del Estado, de alguna manera. Y entonces hay un bloque hoy se denomina el bloque oficialista del Pacto de Unidad, que aparece como Pacto de Unidad con estas 5 grandes organizaciones, que adhiere al liderazgo de Luis Arce y plantea como la recuperación del movimiento al socialismo centrada en la subordinación, por decirlo así, del instrumento político, del movimiento al socialismo y el instrumento político por la soberanía de los pueblos, a estas organizaciones. Pero también hay dirigencias de estas instancias que adhieren más bien a un liderazgo histórico, digamos, del movimiento socialismo, visualizada en Evo Morales. Entonces, parte de estas organizaciones, en términos de dirigencias, está fuertemente dividida, y yo diría en un momento de posicionarse en estas fuerzas internas en la disputa del control del movimiento al socialismo, que tiene como trasfondo la posibilidad del control del aparato estatal, ¿no? Entonces esto es parte de la disputa, y entonces estas organizaciones están siendo en sus niveles dirigenciales fuertemente afectadas, pero al mismo tiempo, al ser afectadas y generar una especie de parteaguas de posicionamiento, genera campos de alta cohesión, es decir, genera niveles de lealtades y fidelidades en dirigencias medias, intermedias, en función de dónde me posiciono en las fuerzas en conflicto al interior del movimiento al socialismo. Entonces se dividen, se fragilizan, pero al mismo tiempo se cohesionan, aunque más empequeñecidas en niveles dirigenciales. Este es un lugar. El otro lugar son un campo de organizaciones también grandes, pero que no tuvieron el peso del Pacto de Unidad, como la Central Obrera Boliviana u otros gremios más urbanos, más obreros, ¿no?, que en el momento sienten una oportunidad también de ganar campos de alianza con niveles del poder del MAS, y se mueven adhiriendo a algunos de estos lugares políticos en el conflicto en el movimiento al socialismo. Hay otras organizaciones, podría decir, más intermedias, más pequeñas, que más bien están, voy a decirlo así,
aprovechando el momento de la conflictividad del movimiento al socialismo, que ha sido importantísimo en su penetración y en su participación por adhesión en las organizaciones sociales, para ganar un cierto distanciamiento frente al movimiento al socialismo e intentar no estar en la disputa en este momento política entre los liderazgos. Y entonces eso les da una tenue, todavía no muy clara, posibilidad de recuperación de una autonomía, de un discurso, de un propio proyecto, de una agenda propia. Hay otro sector que podríamos llamar una cantidad de organizaciones que ya desde el principio o en el camino de lo que se denominó el proceso de cambio en Bolivia mantuvieron una distancia con el movimiento al socialismo, o sea, nunca se subordinaron a la estructura del movimiento al socialismo ni nunca terminaron ingresando, porque no necesariamente ingresas en condiciones de subordinación, ¿no? Pero no entraron a la estructura del movimiento al socialismo. Estas organizaciones, tengo la sensación que la mayoría de ellas reafirman, digamos, están reafirmando su posición de autonomía frente a las prácticas de la constitución de partidos como los referentes básicos de la actuación política. Pero eso no necesariamente está generando de momento algún polo articulador, digamos, o alternativo de cara al movimiento socialismo. Eso es muy frágil, muy tenue, muy disperso, pero como que se consolida esta noción de distanciamiento de la forma partido como el mecanismo de representación. Hay niveles dirigenciales, especialmente en múltiples organizaciones, en distintas escalas, que, voy a decirlo así, han ampliado en este escenario una suerte de negociaciones con múltiples liderazgos políticos, que incluye los dos liderazgos del movimiento al socialismo, visibles hoy, Luis Arce Catacora y Evo Morales, pero también los liderazgos de sectores que podríamos identificarlos de centro-centro-derecha. Es decir, están negociando con distintas esferas políticas de representación política partidaria como mecanismos posibles de agenciamiento para su participación más de corte electoral o de aproximación a eso, al acceso a lo que otorga el Estado en posibilidades económicas, beneficio, proyectos, etc. Y eso ocurre como personas y dirigentes, pero también con varias organizaciones que empiezan a moverse en un campo posible de mayor alianza. Uno que tiene que ver con un sector que, parecido a lo que sucedió como crisis política del sistema de representación y del sistema de partidos en Bolivia antes justamente del triunfo de Evo Morales, es decir, entre finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, lo que se genera en muchos campos, especialmente campos que emergen desde otros movimientos juveniles, movimientos feministas, ¿no? Que es esta profunda desconfianza del sistema de partidos y una crítica profunda a los liderazgos de los partidos, y entonces un distanciamiento del sistema de partidos, un campo alto de desconfianza sobre lo que ocurre en ese sistema de partidos y esos sistemas de liderazgo y representación. Y lo último, que es todavía mucho más amorfo, por decirlo de alguna manera, pero que creo que es muy importante, es qué ocurre en las bases de esos procesos organizativos. Es decir, la base organizativa de apoyo en términos de organizaciones sociales al movimiento al socialismo se identificó en el Pacto de Unidad y después en sistemas más ampliados como la Central Obrera Boliviana, etcétera, pero el Pacto de Unidad fue fundamental en ese proceso. Tiene en su base social las comunidades concretas, los pueblos indígenas concretos, las comunidades que se llaman en Bolivia interculturales, comunidades más campesinas, de menos autoidentificación indígena, aunque tengan procedencia indígena, y ahí tengo la sensación que uno de los elementos que podría ser esperanzador de este escenario es que haya una suerte de retoma de cierta iniciativa de proyecto, de agenda, de discusión, de organización, de la autonomía, que la agenda central no esté mediada por cómo me relaciono con el Estado y redistribuyo, no accedo a los beneficios que permite la administración de la burocracia estatal y del poder. Y muchas de estas bases organizativas reconstituyan, al no tener la urgencia y estar en un escenario confuso de liderazgos, no tengan la necesidad de la urgencia de adherir
a esos liderazgos, y eso constituye un campo autónomo de lo que podríamos llamar un campo popular complejo, diverso, como digo, amorfo, con muchas contradicciones en sí mismas, pero que también tiene elementos comunes, que fue el sujeto colectivo, que es quien ha estado sosteniendo durante todos estos años el gobierno del movimiento al socialismo. Y entonces esa población que se organiza, que entrecruza formas organizativas, habrá que ver cómo va a responder frente a esta crisis profunda de liderazgos y de tensiones al interior del movimiento al socialismo.